sobre la ley Micaela y sobre todo lo que tenga que ver con violencia, y para eso contamos con la presencia de la doctora Melisa García. Melisa García es abogada, es presidenta y fundadora de Abofem en Argentina, tiene un posgrado hecho de Género y Derecho de la UBA, es docente, además también docente de la UBA y docente en estudios terciarios, y es referente de ESI. Le vamos a dar, en realidad, primero agradecerle a Melisa por esto de estar conectadas con nosotros. La palabra a Vero Garay, que es, como usted, gran cirujana, es una gran amiga y además es la secretaria general de esta asociación. Y le vamos a dar a ella la palabra para que dirija y conduzca esta primer sesión de capacitación de género. Vero, te dejo a vos, yo me dedico a escuchar y a disfrutar. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Si hay gente conectada ya, muchas gracias por la participación y esperamos que les sea de utilidad, sobre todo porque tienen el interés de entender qué es esto de la violencia contra las mujeres y cómo está legislado y amparado en nuestro país por un montón de decretos y de forma internacional a las cuales hemos adherido en el transcurso de muchísimos años. La doctora Melisa García se ofreció en forma totalmente de apoyar a cirujanas argentinas a dar esta capacitación, y bueno, tiene muchas ya de entender qué es esto de la violencia contra las mujeres y cómo está amparado en nuestro país por un montón de decretos y 2 segundos de forma internacional a los cuales hemos adherido en el transcurso de muchísimos años. La doctora Melisa García se ofreció en forma totalmente de apoyar a cirujanas argentinas. Ahí está. Bueno, como les decía, Melisa se ofreció en forma totalmente voluntaria y con gran pasión a capacitarnos a todas y a poder brindar esto a todos los interesados. Y justamente coincide con que mañana, dentro del marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, va a ser 16 días, se toman de activismo en educación, en desarrollo, en capacitación a nivel mundial a través de lo que es ONU Mujeres. Así que les dejo con Melisa para que podamos empezar la primera jornada de la capacitación. Gracias. Acá estoy. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación también. Buenas tardes para todas y para todos, para si hay conectadas cirujanas, cirujanos, otras áreas de la medicina o inclusive otras disciplinas, les doy la bienvenida. La idea puntualmente es, como decían anteriormente, como comentaba Verónica, es principalmente el pensar la capacitación en la ley Micaela. Si bien tiene su basamento propio, no estamos atravesando fechas singulares, sino que estamos al día de mañana en la lucha que ahí está bien instrumentada ahora. Ahí va. Así podemos visibilizar a todas y a todos y a todes. Puntualmente, el día de mañana es un día de conmemoración, un día de conmemoración de lucha en la erradicación de todas formas de violencias y demás a nivel mundial, como decía Vero, así que viene como justita también esta capacitación, que si bien apunta específicamente a una temática muy particular, todo está totalmente entrelazado. ¿Por qué empiezo por el mencionar a todas las personas que puedan estar? Y dejo abierto también el chat si hay otra persona que no haya mencionado, porque parte de lo que se puso en el flyer en su momento para incentivar y acompañar el motor de esta primera jornada de capacitación de ley Micaela, que tiene el carácter primeramente, aparte de mis ganas de querer compartir con ustedes esta jornada, también tiene la particularidad de ser una capacitación
que apunta a la gratuidad, porque es una capacitación que se da en el ámbito público y que es muy importante que también se empiece a dar en ámbitos privados, es decir, a través de asociaciones, agrupaciones o grupos determinados de una actividad o alguna disciplina o alguna profesión, porque en definitiva lo que apuntan son a conocimientos básicos necesarios para poder pensar y repensarnos de otra manera. Entonces es importante remarcarlo también. Y como venía diciendo, también es importante esto que surgió como motivación y como motor de lo que fue el flyer de difusión, que es una frase de una querida compañera mía, con la cual tuvimos el placer, una comunicadora y periodista feminista con la cual tuve el placer de compartir un curso, que es que lo que no se visibiliza, lo que no se problematiza, se normaliza. Importante partir de la base, y por eso no es caso quienes están, por más de que la presencia sea a través de un Zoom, se genera una presencia, visibilizar y mencionar, porque es la única manera de que podemos darle existencia, en tanto desde un punto de vista de problematizar realidades, como también desde el punto de vista de no normalizar algunas realidades. Dicho esto, puntualmente para quienes no tuvieron la oportunidad de escucharlo en alguna vez, o que lo han escuchado de manera así como por los medios de comunicación y demás, la particularidad de la capacitación de Ley Micaela es una capacitación que en este último periodo se ha dado con más, porque es una capacitación que se está dando y se está nucleando a través del Ministerio de Género y de las Mujeres hacia todos los estratos del Estado, particularmente esta capacitación que surge de una norma, que surge de un hecho, como la de los hechos que surgen, lo que es la lucha o alguna situación específica, en este caso un femicidio, que invitó también a repensar cuáles eran las estructuras que tenemos a nivel Estado, a nuestra composición del Estado, en sus tres manifestaciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a repensar qué es lo que se estaba dando, qué dinámicas se estaban replicando, que terminan digamos, como su punto final en lamentar alguna muerte, un femicidio y demás. Pero en realidad apunta la motivación de la ley algo mucho más profundo todavía, que tiene que ver a de qué forma se imparte justicia y de qué forma se piensa las dinámicas dentro de las normas y las políticas públicas dentro del Estado argentino. Y es ahí donde aparece la necesidad de plantearnos lo de la Ley Micaela. Someramente les voy a mencionar qué es lo que motivó, en definitiva, la creación de esta ley, como para que nos podamos ir poniendo en contexto. La norma es la Ley 27.499, que lleva el nombre de Micaela García, una joven que vivía en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, y que su cuerpo sin vida fue hallado luego de búsqueda, y donde su femicida, Sebastián Warner, fue hallado culpable y condenado a prisión perpetua. ¿Qué es lo importante acá puntualmente a mencionar? Que hace, digamos, como las veces de la explicación que yo venía dando antes. Warner tenía una particularidad, que había sido condenado a prisión perpetua, pero gozaba de libertad condicional con antecedentes por abuso sexual y había sido liberado por el juez Carlos Rossi, y en esa liberación particularmente se hecho de abuso y dar al final matando a Micaela García. Entonces, la obligatoriedad de la capacitación en perspectiva de género tiene un contenido obviamente bastante, si se quiere, lamentable, y es un poco lo que sigue sucediendo y lo que pidiendo que se visibilice en nuestro país. Hay un montón de mecanismos que tienen que ver justamente con esto, con mecanismos que tienen que erradicarse, que tienen que cambiar. La ley puntualmente, y con esto solamente a modo introductorio, porque la idea es adentrarnos en los contenidos específicamente de lo que invita a esta ley, la ley lo que plantea es la obligatoriedad de la capacitación con perspectiva de género y en perspectiva de género y en equidad de género a los tres poderes del Estado, que los he mencionado anteriormente: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Y esta capacitación es obligatoria en todos los estratos de los tres poderes del Estado, es decir, desde las máximas autoridades hacia abajo.
La realidad es que la obligatoriedad la tiene la administración pública, no así para la sociedad civil, no así para otros ámbitos. Con lo cual, celebro esta oportunidad, celebro que nos encontremos en este primer encuentro, porque invita a pensar y a repensar que empezamos a ver la necesidad de la capacitación con perspectiva de género no solamente cuando nos obliga la norma, sino entender que hay dinámicas que, en definitiva, terminan entrando en crisis y me refiero a que dejan de tener fuerza o empiezan a chocar. Es necesidad eso con la perspectiva que tenemos de la realidad. Siempre cuando se habla de perspectiva de género, no sé si lo han escuchado en alguna oportunidad, pero si no se los comento, siempre se habla de alguna cuestión de colocarse los lentes violetas, que es una cuestión obviamente metafórica, que apunta a colocar un lente particular para percibir la realidad. Es decir, cuando hablamos de perspectiva de género no hablamos de una percepción distinta o, si se quiere, pensada para un grupo determinado de personas, sino es percibir la misma realidad, ¿sí? Porque es totalmente transversal e intersectorial, de una manera distinta. Y esa manera distinta que la vamos a percibir y a empezar a pensar y a problematizar va a ser justamente pensando en un montón de cuestiones que tienen que ver con las normas, que tienen que ver con las cuestiones culturales, sociales, económicas inclusive, de una manera distinta. Y la mirada distinta que vamos a tener y cuál va a ser, si se quiere, el disparador y hasta cierto punto lo que va a hacer el hilo conductor va a ser el pensar la igualdad de género y pensar la igualdad que la tenemos que pensar, y esto siempre ha sido un tema de debate, siempre se habla no solamente el pensar la igualdad entre el hombre y la mujer. La igualdad la podemos pensar y la podemos empezar a aplicar si estamos en igualdad de condiciones. En la medida que no haya igualdad de condiciones, y ahora lo vamos a ir charlando, no vamos a poder pensarnos de manera igual. Y aparte de esto, cuando hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres, estamos dejando todo tipo de identidades de género distintas, diversidades, identidades no binarias, y por ende, si no las mencionamos, no las visibilizamos, si no las visibilizamos, no existen, si no existen, no tienen derechos, y eso es que lo que único que nos lleva justamente a seguir abriendo la brecha. ¿Por qué empiezo por acá puntualmente? Justamente porque son los temas que generalmente aparecen, y por la manipulación de los medios de comunicación hegemónicos, por supuesto, que empiezan como a hilar ciertos puntos del feminismo, ciertas teorías feministas, ciertas formas de problematizar estas cuestiones como una cuestión llevada a puntos de moda o ciertos puntos como que son propios de un momento político y demás. Justamente lo que invita toda esta charla que vamos a tener el día de hoy, invita a pensar que no tiene que ver justamente con esto, que sí hay una militancia o sí hay una manera más álgida de pensarlo, de ponerlo de manifiesto en determinados grupos, obviamente los que pueden encontrar algún cercenamiento o algún desconocimiento por parte del Estado, pero no significa que tenga que ver, que tenga una connotación directa o apunte directo determinado único, o que pensamos que el feminismo apareció hace un par de meses y de repente se implantó, y que la única manifestación que podemos pensar de feminismo es la que se ve de manera extrema en los medios de comunicación. Esto primero que nada como para poder destacar lo importante de aplicar y pensar no solamente una capacitación, sino pensar que tenemos en nuestro país sobradas normas. Si bien las normas son mi campo, la idea es que yo sé que del ámbito en el cual ustedes detentan, hay un montón de normas, hay un montón de normas a las cuales se tienen que allanar, obviamente, para la aplicación de la profesión, y que obviamente también van cambiando y van mutando, bueno, particularmente en todo lo que tiene que ver con la temática del género, con todo lo que tiene que ver con la temática de la equidad y el reconocimiento no solo de las mujeres y ciencias, sino de las infancias, tiene un largo recorrido normativo y que no podemos dejarlo de lado, y que un poco, cuando se habla de la conformación o la idea de tener una capacitación en la ley Micaela, apunta justamente a esto. Y el primer punto que me gustaría, luego de esta introducción, de problematizar o traer, es algo y que a veces ciertos términos, cuando se mencionan tanto sin darle un contenido o una explicación o un anclaje, o que todo entra dentro de ese universo de explicación, empieza a perder fuerza. Tenemos una hermosa lengua, la cual está muy dotada de un montón de contenido y vocabulario,
y tenemos un montón de definiciones, y es importante utilizarnos esas definiciones y también permitir deconstruir esas definiciones, porque nuevamente el lenguaje es lo que nos permite visibilizar. Y por eso la primera definición que me interesa, y que creo que es una de las únicas más fuertes que traje en este día, es la definición de patriarcado, justamente por esto, porque cuando se habla de patriarcado siempre se asocia con la idea de arraigada al varón o a la idea arraigada al machismo, como única forma. Entonces esto termina generando a veces cierto grado de reticencia, y se piensa que hay mujeres por un lado y varones por el otro, y la realidad es que no tiene que ver puntualmente con eso, sino no se sostendría durante tantos siglos como se sostiene. Tiene que haber un montón de prácticas que la acompañen, si no es imposible que se sostenga. Entonces, les traje la definición, la cual me voy a dar un momentito para leerla, es muy cortita, la definición de patriarcado de Rita Segato. Rita Segato es una antropóloga feminista que muy reconocida en todo lo que es Latinoamérica, es argentina, y que ha trabajado muchísimo estas temáticas y ha planteado muchas cuestiones que tienen que ver con problematizar algunas de las pequeñas cosas que yo he mencionado, y que también no deja de plantear ciertas definiciones y ciertos cambios, y una de ellas es la definición de patriarcado. Y lo que Rita dice puntualmente es que el patriarcado es la extraordinaria profundidad histórica de desigualdad de género que la misma hace que no sea posible considerar el patriarcado como una cuestión cultural. La expresión cultura patriarcal no es adecuada. El patriarcado es un orden político. El orden político más arcaico que se presenta enmascarado bajo un discurso moral y religioso. Pero es un orden político y no es otra cosa. Bueno, obviamente, al plantearlo como un orden político, puntualmente, obviamente, está por fuera absolutamente de cualquier cuestión partidaria, sino que apunta a un montón de acciones y también omisiones que hacen que de alguna forma se pueda sostener un orden y una forma de manifestarlo. Y es por eso que también me planteé el traerles, como para poder entender a qué apunta, dos ejemplos muy, muy particulares. Uno se los voy a dejar en el chat, y el otro se los voy a mencionar porque también lo traje acá. En realidad hay muchas formas de pensar y muchas formas de manifestar cualquier situación que agrande la brecha de desigualdad. Hay muchas desigualdades, conocemos muchísimas, pero la desigualdad en los géneros es muy importante. Obviamente vamos a adentrarnos en la cuestión del género y su diferencia con el sexo un poquito más adelante, pero me parece importante pensar puntualmente en qué situaciones nos podemos encontrar en la desigualdad. Y particularmente hay una que es muy conocida, que también se está hablando mucho, que es digamos, cómo se sostiene este orden. También se sostiene a través de la creación y si se quiere, proliferación de los micromachismos. Y los micromachismos tienen la particularidad de ser determinadas menciones, determinadas formas, modismos, que tienen un contenido totalmente estereotipado, que los estereotipos sería una cantidad de patrones socioculturales que generan desigualdad entre un género y el otro. Y no es cualquier género que se genera la desigualdad, sino que es la desigualdad entre el varón y la mujer, ponderando que el varón tiene ciertas características que lo posiciona social, políticamente, económicamente, laboralmente y, por qué no, físicamente, en un grado de superioridad a lo que es la mujer. Y eso, obviamente, esa creación de micromachismos que en realidad las podemos ver en un montón de ámbitos de la vida. Cuando la vemos en el trabajo, tenemos que pensar que ya la cultivamos y forma parte de nuestra estructura desde que nacemos. Hay algo que también dice Rita Segato que es interesante, que dice la socialización del consumir un estado patriarcal, una forma patriarcal, es desde el momento en que nacemos, a través de estos micromachismos y un montón de formas donde se dan desde inclusive las primeras, el primer acercamiento en la familia, como también en la escuela, como algo que hoy se cuestiona mucho más, pero que también está arraigado, que es el lugar y la forma de cómo juega
y los colores asignados para el varón y la diferencia hacia las mujeres. En definitiva, nos encontramos cada vez más con un pensamiento de la familia más amplio, pero cuando llega el día del niño, porque sigue siendo el día del niño o la niña, dejando fuera otro tipo de pensamiento en las infancias, nos encontramos que los sectores, por ejemplo, de jugueterías y demás, todavía sigue totalmente dividido lo que es juegos pensados para varones y juegos pensados para nenas. Más allá de que problematicemos después qué juegos para un lado y qué juegos para el otro, podemos tener una rápida aproximación, que es que todos los juegos pensados para la nena son hacia el hogar, hacia la casa, hacia la construcción, hacia el cocinar, tareas de cuidado y hogar, y la del varón son para jugar afuera, investigar, jugar a la pelota, al deporte, superhéroes y demás. Esto es importante decirlo, porque si bien, como decía, cada vez se habla mucho más de esto, siempre está bueno volver a estas bases, porque son la base de la construcción, por eso se habla de deconstrucción. Se habla de construcción porque hay que deconstruir, desarmar, desandar una forma que tenemos totalmente incorporada y que está totalmente arraigada en una construcción y una manera de pensar y de manifestarnos. Y esto se da, como decía, en todos los ámbitos. Por eso hay que desligarlo necesariamente en una figura varón-mujer únicamente, porque la práctica patriarcal, la forma patriarcal, no tiene una identificación directa con un género. Hay un abuso, un uso mayor por un género por el otro, pero en definitiva no es que tiene un género asignado. Y acá también aparece otra cuestión que vamos a problematizarla en el ejercicio que les traje, es un ejercicio que apunta y que los invita a pensar situaciones cotidianas en las que nos encontramos y qué pasa cuando esa situación cotidiana la vive una mujer y qué pasa cuando esa situación cotidiana la vive un varón. Obviamente, reitero, que nos vamos a encontrar en una manera de pensarlo y problematizarlo totalmente binaria, que ya entraremos específicamente en el término, pero es importante pensar que si nosotros no lo mencionamos en este punto, que no está en esa idea desigual que se puede dar en tareas cotidianas entre un varón y una mujer, no mencionamos a las disidencias, no mencionamos a las identidades diversas, directamente siquiera tienen lugar para vivir esas cosas cotidianas, porque no están dentro de lo básico que es la conformación de vivir en un estado determinado, un estado de derecho. Por eso es tan importante el lenguaje, por eso lo reitero tanto, casi de manera en cada 2-3 minutos, porque es importante que vayamos internalizando justamente esto. Si no, parece que el lenguaje o la mención tiene una connotación única y exclusivamente de un momento determinado o una situación de que se va a ir y desaparece después. Digo, el lenguaje es primero que es la forma que tenemos para manifestarnos y además lo que no manifestamos y no decimos le quitamos existencia. Y me refiero a la existencia meramente del marco real, ¿no? El poder palpar de alguna manera. Como venía diciendo en el tema de los micromachismos, sí me gustaría invitarlas a que escuchen algunas estadísticas, algunas menciones específicas de situaciones en el ámbito médico puntualmente, en el ámbito quirúrgico en algunos casos, y que surge de una encuesta realizada por cirujanas argentinas y que voy a problematizar solamente algunas de las tantas preguntas que se han hecho, y si bien no vamos a manifestar directamente micromachismos ahora, después les voy a dar algunos ejemplos puntuales, sí me gustaría que, si hay varones en sala, no estoy viendo, pero que sí podamos prestar atención, absolutamente todos y todas, en las cifras que son bastante alarmantes sobre situaciones de violencia en el ámbito que menciono, quirúrgico, en ámbitos médicos, en hospitales, en situaciones específicas de cargos y roles puntuales. Voy a leer algunas, y una de las que me parece que es importante mencionar, ahí se me movió justo, hay una puntualmente que me interesa que sepan que es. La pregunta es si se considera que en el ámbito de trabajo existen diferencias de género a la hora de asignar pacientes, procedimientos o cargos. El 53,5% mencionó que sí, y un 23,8% mencionó un tal vez. Ese tal vez ahora lo vamos a problematizar un poquito. Después, un
un 66% aproximadamente consideró que existen diferencias que son las más evidentes, las diferencias más evidentes es en el 66% se ve que la diferencia más grande es en la asignación de los cargos. Y un 38% en la asignación de las tareas y otro 38,8% en la asignación de las cirugías puntualmente. Y esta me parece de las más importantes, para tener en cuenta, obviamente esta encuesta es larguísima y súper importante, pero dice, si ha sufrido episodios que usted considera que puedan caracterizarse como violentos o abusivos en un ámbito laboral, y el 80,4% dijo que sí. Es altísima, estamos hablando de un 80%, estamos hablando que se da en la mayoría de los ámbitos, según la consideración que se dio en esta encuesta. Y puntualmente esta también me parece importante, si no le ha sucedido a usted, ¿ha tenido conocimiento directo o indirecto de que los mismos les pasara a otra persona? El 91,2% menciona que sí. Y puntualmente el mencionar estas cuestiones, el problematizar y traer en manifiesta el tema de la violencia, la existencia de la violencia y las diferencias en ámbitos específicamente como son ámbitos de cirugías, asignación de cirugías y demás, es importante que lo podamos dejar acá plasmado, porque nos permite darnos cuenta que en todos los ámbitos sucede y que en definitiva las cuestiones de violencia o inclusive que entendamos también, si bien nos va a ocupar mucho más la mención de la violencia, las modalidades y sus tipos, nos va a ocupar mucho más en nuestro segundo encuentro y algunas soluciones, algunos recursos para poder solucionar esas situaciones, nos va a ocupar en nuestro segundo encuentro, como decía, es importante que desde el vamos vayamos internalizando e incorporando que cuando hablamos de violencia o una situación abusiva, no necesariamente estemos hablando únicamente de una violencia física o un abuso sexual, ¿sí? Sino que nos vamos a encontrar con que todo el hecho de que haya una diferencia, una preferencia o un destrato en la asignación de cirugías o la asignación de cargos en detrimento de una mujer para favorecer a un varón, ya es un hecho violento. Y puntualmente, y ya para adentrarnos directamente en las cuestiones más que tienen que ver con lo teórico, tengamos en cuenta que cuando nos referimos, y nos vamos a referir a cuestiones que tengan que ver con privilegios, algo que también hoy se menciona un montón y que apunta justamente a, si se quiere, al conjunto de acciones o al conjunto de facilidades, derechos, ¿por qué no?, también, o hechos de la cotidianidad, que terminan favoreciendo o dándole ciertas facilidades al varón en detrimento de la mujer. Y el ejemplo claro de esto es puntualmente la asignación de los cargos. ¿Y por qué decimos esto? Cuando vean el ejercicio que les invito a que lo vayan haciendo en estos días hasta que nos volvamos a encontrar, o si nos da el tiempo, vemos de hacer algunas preguntitas y que tanto un varón como una mujer puedan abrir el micrófono para poder problematizarlo, para poder verlo, o sea, está bueno verlo para poder darnos cuenta qué nos pasa. Es justamente este punto. Hay una cuestión de que nos ha acompañado. Sí, totalmente. Ahí leo justo, perdón, vi el chat. Es muy importante contar con la participación de varones. Pensar una manera distinta de vincularnos la tenemos que hacer entendiendo que somos parte de un mismo espacio y donde hay cosas que tienen que cambiar y se tienen que cambiar en conjunto. Volviendo a lo que estaba mencionando puntualmente, cuando nos referimos a estos privilegios y cuando nos referimos al ámbito específicamente del trabajo, la asignación de cargos o inclusive de ciertas cosas que tienen que ver con la complejidad, se elige un varón en detrimento de una mujer, es justamente producto de todos estos estereotipos. Y vamos a poner el estereotipo típico, porque en realidad los hay en todas las profesiones. Yo invito a los varones que estén, no obviamente no los vamos a aplicar en el micrófono, pero sí se los voy a poner en una situación, ¿cómo sentirían
o cómo se sentirían, o cómo piensan, ¿sí? Esto tiene que ver con el agilizar nuestra parte más inconsciente, porque justamente es lo que hemos incorporado, ¿no? Por eso está tan invisibilizado, porque en parte, forma parte nuestra, de cómo variaría si esta capacitación, si quien estuviera enfrente hubiera sido un varón en vez de una mujer. Si en vez de una abogada, venía un abogado. ¿Qué hubiera pasado si, en definitiva, para la elección de un conflicto, si elegirían una abogada o elegirían un abogado? Y hay algo que tiene que ver justamente con la presunción del saber. Obviamente que también hay una presunción etaria, también la tenemos, hay un montón de estereotipos dando vuelta, pero puntualmente es muy importante, la cuestión de la mención del saber, colocar al saber al varón, o porque pensamos que sabe, o porque vemos en lugares donde ver. Y la pregunta sería, ¿por qué no están las mujeres? Porque no existen mujeres que se hayan formado, o dónde están las mujeres. Hoy hay puntualmente, como venía diciendo, hay ciertas cosas que se van subsanando, se van cambiando, se van problematizando de otra manera, se van como acompañando de una manera distinta, pero todavía subsisten. Si lo pensamos, cuando nos imaginamos, como otro ejemplo, nos imaginamos situaciones en las cuales en el estudio básico de la primaria y la secundaria, puntualmente cuando estudiamos nuestra historia, los únicos que están en la historia son los varones. Hace muy poco tiempo, y producto también de la lucha en la necesidad, la visibilización, se empezó a hablar mucho más de mujeres escritoras, de mujeres en la historia, de las mujeres en nuestra concepción y en nuestra idea de conformación de Estado, lo que fue la Revolución de Mayo, etcétera, etcétera. Hasta hace no muchos años no existía la mujer, el rol estaba asignado en el hogar, a lo sumo en la invasión inglesa, esta cuestión de que las mujeres salvaron la invasión tirando agua hirviendo, depende del momento del estudio, era aceite hirviendo, después, bueno, se sacó ese mito y era agua hirviendo a los ingleses. A lo que voy es que el rol estaba asignado al hogar. Y no podemos desligarlo de que puntualmente lo tenemos totalmente arraigado todavía. Y el ámbito de ustedes y la cirugía particularmente también la tiene. El ámbito de la medicina tiene muchos, uno puntual, y es un ser eh, que al poder tener la capacidad de salvar una vida está por fuera de casi de la realidad. Eh, y donde cuando pensamos una eminencia, cuando pensamos a alguien absoluta al saber y quien va a estar en un congreso, la imagen que se viene generalmente es un varón. Y eso es importante que justamente lo deconstruyamos, porque no hubiera cirujanas mujeres, obviamente la respuesta es negativa, por supuesto que las hay, pero sí hay una cuestión de la invisibilización y como que perdiera fuerza que quien esté a cargo de una jefa de servicio, a cargo de la cirugía más complicada de la clínica o el hospital que pueda suceder, esté en manos de una mujer. No solamente está el estereotipo hacia adentro, es decir, hacia el equipo, sino que también lo está hacia afuera, hacia el potencial paciente, que es que esa seguridad en que viene arraigada la medicina está asociada a un varón. Bueno, estos son varios ejemplos de estereotipos puntualmente de género y que apuntan a todas las realidades y todos los ámbitos en los que nos podamos encontrar. No escapa a ninguna situación ni ningún ámbito de aplicación ni actividad, justamente porque, como menciono, es totalmente transversal. Voy a ver si puedo, bueno, yo por ahí lo he compartido. Yo no sé si Vero, por favor de compartirlo en el chat, el ejercicio de la escalera para que lo viendo directamente lo podés pasar vos si no lo busco. Vero, o un par de comentarios si lo querés leer. Los leo, a ver, ahí los busco. A ver. A ver. Ahí habla acá
acá, bueno, Vero que mencionan lo de la participación de los varones. Yo fui vocal del directorio de IOFA hasta julio, éramos 11 miembros, 9 hombres y 2 mujeres. Vencieron nuestros mandatos y ahora son 10 hombres. Hice el pedido de actuación al Ministerio de la Mujer y cri, nada. Insistí con 3 presentaciones al Ministerio de la Mujer porque la estructura orgánica está aún completándose y los cargos son ocupados en un 85% por hombres y nada. También escuché a mujeres decir que confía más en un hombre y como decís, el saberlo puede tener dos. A ver si me falta alguno. Acá hay uno. Es esta cuestión de confianza al momento de estar dando un diagnóstico y si está presente un colega masculino, la mirada va hacia él. Esta cuestión de la mirada totalmente. Sí, está totalmente arraigada. Me he tomado el trabajo de preguntar algunos ejemplos que vienen justamente de personas que están en el ámbito de la cirugía y que han preguntado algún paciente que haya dicho, bueno, ¿cuándo viene el doctor a operar? ¿No? Situación de previo a la operación, bueno, cuando viene el doctor, que lo que sea, se busca que sea el varón o el servicio seccional al esto que mencionamos de los estereotipos, de la idea de cómo está arraigada la medicina al varón, el saber al varón, la construcción no es por el varón por sí, sino que es una construcción que se viene dando durante muchísimo tiempo. Si lo tengo que llevar a un ámbito, también complejizarlo más. Las chamanas, no total aparición de la medicina en la cual era ejercida por varones. Seguramente hubiera habido muchas mujeres. Hay mujeres. El tema es que la mención es mínima o se empieza a mencionar ahora, mira, tuvimos investigadores, tuvimos premio Nobel, tuvimos esto, tuvimos aquello, pero de repente se empieza a empujar ahora. Esto es justamente lo que el plantear el cambio. Esto es lo que referencia a la visibilización. Esto es lo que referencia a la existencia de la igualdad. Justamente a estas cuestiones. Respecto de la cuestión de elección de miembros, hay una normativa puntual que habla de la paridad y que salió hace muy poquito tiempo y que debería pedirse en este punto que se aplique en este caso en la elección de nuevos miembros en la paridad de género y que pueda darse un 50 y 50, justamente para que no quede perpetrada únicamente por varones. ¿Y por qué? ¿Cuál sería el problema cuando sí hay varones por acá? Y no sé si les surge la pregunta, pero lo podemos decir. ¿Por qué no únicamente varones? ¿Y qué pasa que puede no, si hay solamente varones y no hay mujeres? Bueno, primero, puntual, la visibilización y segundo, la oportunidad y la posibilidad de ejercer determinado cargo. Y por tercer lugar, es que hablar siempre desde la mirada del varón, problematizando, imaginando o cuestionando o inclusive curando a la mujer, es desde un lugar de siempre un único punto de vista. Punto de vista desde el punto de vista del género me refiero, ¿no? No, obviamente no cuestiono el punto de vista, si se quiere, de la disciplina o desde el saber, sino desde qué lugar nos paramos para poder cuestionar determinadas cuestiones, ¿sí? No sé si me quedó alguno más, si no me van diciendo. Ahí por ahí Verónica iba a compartir. Y ahí está el juego. ¿Lo compartiste? Sí, ya está en el chat, si lo quieren abrir. Y te leo el comentario de la licenciada Paula Villalba, que dice, en esta cuestión de la confianza, al momento de estar dando un diagnóstico y si está presente un colega masculino, la mirada va hacia él, en cuestión de la mirada como de aprobación. Eso nos pasa mucho a todas las médicas también. Sí, totalmente. Bueno, esto que decíamos, ¿no? La mirada, ¿dónde está posicionado el saber? ¿Cuánto podrá saber la médica? Y bueno, de repente te encontrás con un médico varón que tiene 400.000 posgrados, 400.000 cuestiones de formación, viajes, ponencias, y la mujer no está en ese mismo eslabón, si se quiere, y que ahora podemos ver por qué no está, y obviamente se va a dirigir
¿no? Rápidamente la mirada o la idea del saber a ese varón. Y ahí es donde hablamos de los privilegios. Yo no sé si esto lo mencioné muchas veces, hay una imagen que es muy interesante cuando se habla de la carrera de vida y cuando se posiciona la carrera de vida de un varón y una mujer, puntualmente se ve que en la línea de la mujer hay un montón de obstáculos, y el obstáculo mayor son las tareas de cuidado, la maternidad, las tareas del hogar, y en el caso del varón está mucho más despejado ese recorrido, con lo cual las posibilidades de ascender socialmente y laboralmente son mayores. Un poco ese ejercicio que les pasé invita a eso. Bueno, luego de haber explicado lo que motivó la ley Micaela y demás, sí me interesa mencionar por qué la ley Micaela y qué surge de ahí. Bueno, puntualmente hay algo que es interesante también, que tiene que ver con otra gran presunción e idea en la justicia, que tiene que ver con la mirada de quien comete o no comete un delito y cierta presión hacia eso. Y puntualmente es importante también mencionarlo porque corren un montón de estereotipos y un montón de ideas respecto de quién pudiera cometer un delito, y que también está muy, muy, muy arraigada a determinado tipo de persona que vive en el Poder Judicial, porque posicionan la idea de quién puede ser víctima, quién es víctima y quién es victimario a través de muchos estereotipos, y donde muchas veces se fundamenta un carácter profesional, dedicarse a determinada cuestión, vestirse de determinada manera, hablar de determinada forma, detentar determinados espacios, como si le quitara la potencialidad de cometer un delito o cometer una situación de abuso hacia una mujer. Por eso es importante problematizar y mencionar lo que le pasó a Micaela como parte de ese conjunto, y que no es casual que esta norma invite a los tres estados a deconstruir ya la perspectiva de género en su práctica también. Bueno, puntualmente hay ciertas cuestiones que en el material, que luego les voy a pasar, que es un manual, que habla sobre la perspectiva de género, que habla puntualmente también de puntualmente la norma aplicable y demás, que nos vamos a saltear en este punto porque no es acá donde vamos a hablar de esto, son obviamente contenidos mínimos, pero lo van a poder tener con algunas cuestiones que les pueden ser útiles. Acá, actualmente, en este material define muchísimo lo que es patriarcado. De manera, yo pasé una de puntualmente desde donde se retoma que el patriarcado es un tipo de organización social cuya autoridad y el poder recae en el varón como mayor autoridad de la familia o grupo social llamado patriarca. De allí que el patriarcado establezca el dominio masculino sobre la figura femenina y los demás miembros de un grupo familiar y social. En este sentido, el patriarcado impone una distribución desigual del poder y de los derechos entre hombres y mujeres. Dicha desigualdad ha impulsado diversos movimientos y luchas feministas a favor del respeto, igualdad de trato y derechos femeninos en relación con hombres. Frente a esta concepción y estructura jerárquica al sistema patriarcal, es posible comprender como contrapunto a qué se hace referencia cuando se piensa, reflexiona y acciona desde la perspectiva de géneros. Bueno, amplío un poquito más esta cuestión que yo venía mencionando. Y para adentrarnos puntualmente en el sistema sexo-género, es importante entender que la idea del género es una construcción histórica y social, más bien cultural. Es decir, que la construcción de lo que va a ser femenino o masculino en principio es una construcción que está dotada de un montón de características que se le asignan a cada género. Es por eso que hablamos de desigualdad de género, porque claramente la asignación al varón y la asignación a la mujer es totalmente distinta, incluso en las características desde las emociones y las fortalezas y debilidades de cada una. Asímtricas, es decir, desiguales, jerarquizando lo masculino por sobre lo femenino, en espacios, funciones sociales y en el acceso al poder, puntualmente.
Con la palabra género se hace referencia a ideas, costumbres, creencias y pautas de comportamiento con los distintos grupos que transmiten a sus miembros. Voy a dar un ejemplo puntual que tiene que ver con la idea de que el género femenino, puntualmente en su asignación, va a tener características de suavidad, características de sensibilidad, características de que le va a gustar las cosas románticas, la cocina, el hogar, tener hijos. Al varón no se le va a permitir tener emociones, salvo una, que ahora la voy a mencionar. No puede llorar, tiene que ser duro, tiene que ser fuerte, tiene que saber de cuestiones de la casa que tienen que ver al sostenimiento del hogar, arreglar determinadas cosas, arreglar arreglos, y como decía, no hacer expresión de emociones, no llorar, no deprimir. Es también lo que se denominan estos estándares hegemónicos, que incluso varones pueden cumplirlas. Ya de por sí, parte de esta cuestión hegemónica de un varón determinado, de una edad determinada, por lo general una edad media, con un poder adquisitivo y económico de un bueno a muy bueno, con una física y una forma física viril, masculina, totalmente con un cuerpo totalmente denotado como trabajado y demás. Bueno, rápidamente podemos darnos cuenta que es un estándar hegemonizarlo, porque siempre es estándar hegemónico, y que la única expresión se le permite al varón. ¿Y a qué me refiero con que se le permite la ira? El varón, en su edad de crecimiento, con grupos de otros varones, la expresión de fuerza y de imponerse y de estar por encima en una situación determinada es a través de esta cuestión socialmente aceptada, que es que, obviamente cada vez menos, por supuesto, que el varón tiene permitido su demostración de emoción de ira, enojo, romper algo, pelearse, armar algún tipo de pelea en un espacio determinado por una lucha posterior a una cuestión en la escuela, para defender a su mujer, entre enormes comillas, por supuesto, que es una construcción también de la posesión, también obviamente situación. Entonces es importante que vayamos como encontrándonos en estas cuestiones que tienen que ver con a qué se le asigna a cada uno. Obviamente hay muchísimas más, pero forjado absolutamente toda la construcción. Y que obviamente al varón le vamos a dar lugar a que investigue, le vamos a permitir que vaya a jugar afuera, juegue a la pelota, sea superhéroe, tenga superpoderes, y a la nena, obviamente, como veníamos diciendo, esté dentro de la casa, que juegue a la cocina, que le guste limpiar, esta cuestión de los niños que todavía sigue existiendo, a la nena regalarle una cocinita o una escobita con una palita y al varón una pelota. Bueno, pensemos que por lo general con la pelota se juega afuera, es una invitación a poder salir, y a la nena a invitarla a quedarse dentro de la casa. Estas cuestiones que menciono siguen estando totalmente arraigadas en nuestra sociedad y que van contribuyendo de muchas formas y de manera paulatina, pero sin cese alguno, en la construcción final, cuando nos encontramos en una división totalmente sexual del trabajo, sexual no en tintes sexual en tanto deseo sexual, sino en tanto diferencia entre colocar al género femenino y el masculino en diferentes tareas. Típica que se menciona un montón y que se conmemoró hace muy poquitos días, el Día de la Enfermera, es la enfermera es mujer, el médico es varón. Bueno, ahí es otra de las grandes ideas también arraigadas en la sociedad. Hay muchísimos enfermeros, pero si se piensa en la enfermería, se posiciona la idea en una mujer. Y cuando refería a la diferencia de sexo-género, como decía, la cuestión del sexo puntualmente tiene una cuestión, no es una construcción social ni cultural, sino que forma parte de la condición natural de los individuos y se refiere a todas aquellas características físicas
anatómicas, biológicas y fisiológicas que nos distinguen como machos y hembras. Si bien se da por supuesto que la genitalidad es invariable y fija, esta es posible modificar hormonal y quirúrgicamente. Bueno, acá puntualmente invita al pensamiento de otras identidades e incluso al pensar como lo que se denomina una idea del género cis, es decir, una correlación, una aceptación y si se quiere, sí, una correlación puntualmente y una aceptación entre el sexo asignado al nacer y el género asignado también como una unidad, como si no hubiera ninguna discrepancia. El problema sería, y empieza, y es ahí donde se problematiza mucho más el género, cuando nos ponemos a charlar y a pensar que ese género que me han asignado con determinadas características difiere mucho con mi genitalidad. Y es ahí donde empieza justamente a plantearse otras identidades y donde es importante mencionarlas porque vuelvo a lo mismo, si no mencionamos, si no visibilizamos, le quitamos existencia. Bueno, a ver, hay ciertas características del género, también que el género, como venía diciendo, es cambiante, es una cuestión de las relaciones puntualmente, que nada tiene que ver con esto que decía, con que sea estanco, ¿sí? Porque es una asignación cultural. Después nos vamos a encontrar con la cuestión de la sexualidad como una dimensión totalmente trascendental de las personas, y la sexualidad se ve influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos, espirituales, y creo que podríamos seguir en las definiciones. Y en este sentido es concebible la maleabilidad de la sexualidad humana y la diversidad de formas que puede asumir. La sexualidad, en tanto conjunto de relaciones y prácticas, tiene una especificidad histórica y cultural. Tengamos en cuenta también, que es algo muy importante tener en cuenta, que hay una cuestión muy arraigada también, que es una idea de pensar al género como el sexo, es decir, masculino o femenino, y acompañarlo con un deseo orientación sexual hegemónica, sino que es la que es cuando la tenemos que desarmar es justamente porque es impuesta. Y lo importante es poder desarmarla y abrir el abanico a la orientación sexual que nada tiene que ver con el género, que no necesariamente tiene que ver con el sexo, y que apunta solamente a la manifestación del deseo hacia otra persona, y que eso puede variar de persona a persona, y que no tiene que ver con esta cuestión o esta idea de construir y desarmar estas ideas estancas, hegemónicas, heteronormadas, ¿no? Como que nos invitan a un statu quo, una idea de que este es el piso y todo lo que esté por encima de eso o por abajo de eso no existe o está mal. Bien. Después hay algunas cuestiones que son interesantes también decirlas, que las voy a leer, que es, por ejemplo, la definición de la identidad de género. Dicho sea de paso, tenemos una ley desde el 2011 que habla específicamente de la identidad de género y el derecho a poder libremente decidir y autopercibirse respecto al género de manera totalmente libre, y que el Estado no puede interponerse en eso y tiene que actuar en consecuencia, ya sea con la modificación de un DNI o una partida de nacimiento o lo que fuera. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la experimenta, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, y otras expresiones de género como el habla, la vestimenta o los modales. A diferencia de la identidad, tenemos la expresión de género, que es la forma en la que nos expresamos nuestro género, que es a través de la vestimenta, el comportamiento, los intereses y las afinidades. Depende de cómo es percibida por la sociedad como femenina, masculina o andrógina, la combinación de ambos. Esto también tiene que ver, hay muchas imágenes que representan, por ejemplo, un espejo, que es, supongamos que yo me estuviera viendo en un espejo y en vez de ver una mujer, hubiera un varón. Esa va a ser justamente esa crisis con mi identidad de género, y que yo la puedo acompañar con una forma de expresarme que puede estar asociada o no a alguno de esos géneros, o una mezcla de ambos, o simplemente
en algunos casos, vieron cuando se encuentran con situaciones de decir, bueno, pero es una mujer o un varón. Bueno, quizás no es ninguno de ambos. Tiene que ver con eso la expresión. Después tenemos otra cuestión que tiene que ver con la diversidad corporal, que refiere a una amplia gama de representaciones del cuerpo. Por ejemplo, las variaciones en la anatomía sexual, que se expanden más allá de lo binario hombre-mujer, intersex, que es un término sombrilla que abarca esta diversidad corporal, etc. Y después acá lo último, que es un poco lo que yo venía diciendo, que no necesariamente tiene una correlación con todo esto, sino que simplemente puede variar y que tiene que ver con la capacidad independiente de identidad de género de una persona para sentirse atraída emocional, sexual y afectivamente por personas de un sexo, entiéndase género, perdón, de un género diferente al suyo, del mismo o de más de una identidad de género. Bueno, esto tiene varias complejidades, hay un apartado que podemos hablarlo en alguna otra oportunidad que apunta directamente a la diversidad, a la necesidad de la visibilización, la mención, que pasa con las cuestiones quirúrgicas y qué pasa con la hormonización y demás, que es parte de este abanico que tiene ciertas particularidades y ciertas complejidades que necesitan ser tratadas de manera separada. Respecto a lo que tiene que ver con el reconocimiento y las diversidades sexuales, existe la normativa, una de ellas, por ejemplo, como es el matrimonio igualitario, desde el año 2010, el casamiento, obviamente por civil, dos personas de un mismo, que tengan derechos y obligaciones por parte de lo que es el Instituto del Matrimonio, es algo de un gran avance y como siempre como siempre digo, es la visibilidad que le da el Estado le da carácter de existencia. Después, bueno, como género que avanza aún más con esta cuestión de poder autopercibirse y que el Estado actúe en consecuencia con la rectificación de partidas de nacimiento, modificaciones y no necesitar peticiones de micromachismo, si bien yo estuve hablando de algunos de ellos específicos y que bueno, como les dije, nos vamos a encontrar con un montón de micromachismos a lo largo de todas las relaciones y todas las profesiones. Hubo un momento donde sigue estando, obviamente, pero menos uno de los micromachismos que puedo mencionar, que son más bien públicos, tienen que ver con los micromachismos en programas de televisión. Y si hacemos un reconto rápido, una recapitulación rápida entre los 60, 70, 80, 90 y 2000, nos vamos a encontrar con que fue variando muchísimo. Voy a poner un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza, que tiene que ver con un programa de televisión muy conocido, que se da en Canal 13, que hace realities, que la gente baila, calculo que todos y todos lo deben conocer, y que fue mutando y variando desde la expresión puntual de ese baile o esa idea y esa concepción de la mujer, puntualmente con hasta dónde es divertido el avance de un varón o un grupo de varones, ¿no? Uno de los ejemplos que pasaba en ese programa era el corte de la pollerita, donde la mujer se quedaba en ropa interior, y que en realidad, obviamente, eso es una expresión de un micromachismo, eso es una expresión de violencia simbólica, y que apunta puntualmente a lo que hoy podemos verbalizar y entender, internalizar como algo que en definitiva agranda esa brecha de desigualdad y donde pone a la mujer en un rol de objeto. Ahora, ¿es el varón únicamente el que pone a la mujer en un rol de objeto? No. Es un sistema y un conjunto de formas que ponen a un género por sobre el otro y objetiviza a uno y subjetiviza al otro. Y esto tiene que ver justamente con esto que veníamos de tolerancia. El plano de la tolerancia de lo que está bien y de lo que está mal. Hay una tendencia a pensar que hoy no se tolera nada. En realidad no es que no se tolera nada. No se tolera más
las formas que contribuyen a la mujer en un rol de desigualdad. Un lugar donde la opinión de la mujer es avalada acompañada por un varón, donde la belleza de la mujer es avalada acompañada o incluso venerada por un varón. ¿Vamos a culpar al varón por realizar eso? No, vamos a entender que el varón criado y se fue constituyendo en base a que a la mujer se la halaga, se la cuida, se la protege. Ahora, ¿en dónde lo podemos responsabilizar y nos responsabilizamos todos y todas? En que el corte, cuando no se tolera más, el Estado lo visibiliza, hay normas, sobradas normas, que mencionan que eso está mal y que apuntan a generar mayor desigualdad, el seguir haciéndolo por cultura, costumbre y demás, es ahí donde apunta a la necesidad de cambiar esa forma y que esa forma lo único que hace es seguirse generando desigualdades. A eso apunta. También el punto troncal de lo que refiere a las violencias tiene mucho que ver con todo esto. La creencia, y vamos a decir la creencia de todos los varones, no, la creencia en su manifestación más, si se quiere, general de la violencia es el ejercicio contra una mujer, ¿sí? Donde la puede menoscabar psicológica, sexualmente, físicamente, y que es encarnada por varones en su mayoría, sí. ¿Hay mujeres que generan situaciones de violencia? Sí, ¿no? Violencia, porque lo que hace es un uso de ejercicio patriarcal de someter, ponerse por... Fíjense que alguien tiene abierto un micrófono, que se está escuchando una conversación. Bien. Eso puntualmente tiene que ver incluso si lo llevamos como lo veníamos diciendo, de la base de lo que son los privilegios, la posibilidad del varón de manejarse la sociedad a la mujer que se encuentra en un plano de desigualdad, le da y lo dota de un montón de privilegios que al momento de resolver un conflicto, al momento de pensar en una situación determinada, no es lo que se impone únicamente el uso de la fuerza. Lo que se impone muchas veces son las ideas o los conceptos o incluso la forma que tiene un varón de probar una situación por encima. Ejemplo, en los determinados lugares, ¿no? El poder en una situación de familia por ser quien provee y se encarga de la parte económica de la relación. Es ahí donde se van generando esas situaciones, porque si no lo mencionamos es como que acotamos a que la única forma que pueda existir de violencia es la violencia física, y si no existe violencia en sí. Entonces es importante mencionarlo. Volviendo a la cuestión justamente, ¿no? Donde típicamente micromachismos, en chistes, en bromas, o hasta en ideas de tolerancia o intolerancia, nos encontramos que son justamente diferentes discursos y actores sociales que han reforzado históricamente la construcción de identidad de género con características diferenciales y jerárquicas. Reitero, hay ciertos puntos que tienen que ver con ideas hasta científicas incluso, que dejan a la mujer totalmente por fuera, lugar y rol de inferioridad. Se ha pensado y se ha construido históricamente colocando a la mujer en un rol de inferioridad. Entonces, ese intento de igualación es tan profundo y tan necesario, y que justamente es tan complejo porque se mide o se piensa que con una revisión permanente acerca de nuestros propios prejuicios. Esta que mencionaba con respecto a nuestros prejuicios viene muy bien con el ejemplo que mencionaban en el chat, que tiene que ver con incluso la confiabilidad, la confianza depositada en un varón. Las mujeres han luchado desde
hace siglos y en diferentes momentos históricos por alcanzar condiciones de igualdad de oportunidades. No obstante, hay hitos en esta lucha. Hay 3 momentos puntuales que les voy a mencionar, que son importantes porque lo que venía y por donde empezó esta charla, a ver con el encontrar una historización y momentos históricos que son necesarios utilizarlos, justamente para poder quitarle el contenido de que todo está arraigado ahora a una idea del feminismo que surgió en un momento. La variabilidad de las olas viene más bien, también es muy cuestionada porque de la mano de las feministas norteamericanas, y también se empieza a pensar y se empieza a problematizar mucho más el pensar ideas de construcción y de feminismo más latinoamericanas y no europeas o norteamericanas que no nos pertenecen. Hay algo también que aportación y demás, que también porque el feminismo empieza a tapar, como a destapar diferentes cuestiones que vienen situaciones de blanca, españoles va a estar en de privilegio a una afrodescendiente, puntualmente de que el feminismo en sí es muy heterogéneo, tiene un montón de teorías y un montón de ideas y un montón de corrientes y vertientes, en las cuales hay una reconciliación y simplemente coexisten. Por esto se ha mencionado el tema de la ola. La primera de los movimientos más significativos en Inglaterra entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera vino muy acompañado con la lucha de los derechos por parte de las mujeres y la posibilidad del voto, que tuvo su lucha, como menciona acá, en Inglaterra y en Estados Unidos. También hubo una ola y una mención de sufragistas en Latinoamérica, y también hubo una lucha enorme por el logro de voto y conocimiento de las mujeres en la vida civil y política. Después hay una segunda ola, un segundo momento, que apunta a partir, a partir de los un tema muy importante, hablar de la mano de Kate Millett al patriarcado como tal. En los años 60 y 70 se empezó a reivindicar el ejercicio efectivo y sin trabas de los derechos individuales, educativos, económicos, imprescindible en la herencia en esta etapa. No se nace mujer, se llega a serlo, expresado por Simone de Beauvoir en El segundo sexo. Allí analiza y explica de la forma en qué roles, funciones, capacidades y habilidades adjudicadas a las mujeres como naturales son construcciones sociales y también culturales. Es importante mencionar que si bien esta segunda ola arranca en los 60 y en los 70, recordemos que en los periodos de los años 40 y 50, sobre todo en los años 50 posguerra, hubo una avanzada por parte de las mujeres a las fábricas por una cuestión obligatoria de lo que fue los hombres. Y luego de que la mujer se acerca a la fábrica, al trabajo, a la independencia y demás, hubo un movimiento enorme de los medios de comunicación a invitar a las mujeres de vuelta a los hogares. No sé si han visto, hay un montón de publicidades de la época que ponen a la mujer vestida con esos vestidos pin-up, con las vestidas divinas, con la aspiradora, con el placer de los artefactos de la casa y demás, y una campaña muy, muy grande que se hizo alrededor del mundo, pero que fue obviamente en los lugares donde más la guerra, digamos, se dio, quedó de manifiesto, dejó de que la mujer trabajara, porque el varón no estaba y había que mantener los hogares, la industria y los países. Nuevamente a volverlas nuevamente al hogar por invitación, nuevamente a los hogares y a su tarea y su rol
único y exclusivamente reproductivo. Entonces, esto es importante, fundamental decirlo, porque no es solamente prácticas y el varón únicamente, sino un sistema que se pone a disposición y se denota a través de los medios de comunicación como una bajada constante de cierta información de lo que está bien en determinado momento, en lo que está mal en determinado momento, y nuevamente reforzando los roles. Esto es importantísimo. Los invito y las invito a que busquen, googleen rápidamente cuando tengan un tiempito, propagandas de los años 50, 60, cómo se dota esa en el momento donde más salieron electrodomésticos, y donde se asignaron inclusive esos electrodomésticos a las mujeres, porque el taladro es para el varón, pero la aspiradora, el lavarropas, la plancha o lo que fuere es para la mujer. Es volverla a colocar en el hogar una y otra vez. Bien. Melissa. Sí. Viste Sí. que justamente ayer se celebró el día en que fue incorporada Cecilia Lanteri y emitió el primer voto femenino, fuera de lo que fue el sufragio femenino por ley, porque justamente cumplía, no la pudieron bochar, digamos, de que vote, porque cumplía todos los requisitos que estaban establecidos. Y en ningún lado decía que no iba a votar una mujer, así que fue la primera que emitió un voto femenino en Argentina. Esto pasó el día de ayer, justamente, que venimos hablando de esto. Sí, sí. Sí, dígame. A ver, te propongo... sos incansable, mujer, incansable. La cantidad de conocimiento y de cosas que uno se quedaría escuchando todo el tiempo, porque realmente es así, como decís, en muchísimas cosas. De hecho, no hace mucho tiempo, creo que fue el año pasado o el anterior, con esto de la pandemia, estamos todos medio perdidos, pero recuerden la propaganda de Carrefour, donde estaban los juguetes para los niños y para las niñas, y de hecho ahora, hoy por hoy, en como se está, es como una melange, es como una cosa de lo hacemos que las mujeres sí, que las mujeres no, entonces aparece la mujer de superhéroe, pero con la S de Superman. Digamos, el logo es el de Superman, pero es la mujer la que está vestida. Los héroes empiezan, por lo menos como que suena raro. John y a Christopher Reeve parezca, pero la realidad es los héroes, mujer vestida con el traje de yo lo sé en nuestro cuadernito, te cuento que subí, bajé, en lo que creo que ya no hago, que es ocuparme de todas las tareas del hogar, porque nunca me gustaron ni las hago, pero bajé muchos otros, así que subo y bajo, no es una cuestión de no cocinar solamente, hay muchas otras cosas, pero nada, la verdad es que me parece que nos escuchan, hay mujeres, hay a otras áreas, hay gente argentina y gente latina, hay hombres que atrevieron a escucharnos y eso es increíble y es increíblemente valioso para nosotros. Nos gustaría que fueran más, porque en realidad es esto que vos pusiste en el cartel cuando hicimos la propaganda. Si no lo consideramos un problema, entonces es algo natural. Y la verdad es que no es natural. No es natural la lista interminable de hombres a lo largo de la historia de donde mires. Yo el otro día preparando una charla para el 3 de diciembre,
busco cirujanas argentinas y no solamente no nos sale en nuestra página, sale más abajo, sino que las fotos son hombres y arriba dice, usted querrá decir cirujanos. Digamos, Google me está corrigiendo lo que estoy buscando. Entonces, evidentemente, hay algo que pasa. Digamos, a los hombres que están acá en esta charla, los conozco y los conozco mucho, y sé que están con nosotros porque entienden, porque nos escuchan, porque no les entra por un oído y les sale por el otro, pero terminamos, digamos, termina siendo en definitiva una minoría que, bueno, no sé, quizás en algún momento esa minoría cambie y vaya por otro lado. Yo creo fervientemente que no estamos haciendo las cosas tan mal, porque los que vienen atrás nuestros, que son nuestros hijos, ya piensan diferente. Entonces, si ya piensan diferente es porque nosotras y nosotros, y digamos, quizás nuestras parejas, los padres, nuestros maridos, también piensan diferente, y estamos tratando de tener nuevas generaciones con una cabeza diferente. Pero tampoco quiero hablar yo pero sí, si a vos te parece, si abrimos los micrófonos y alguno quiere hacerte alguna pregunta o quiere dar su opinión o quiere contarnos algo de todo esto, y vamos para adelante. ¿Te parece? Quiero decir que está bueno para todas las personas que están hoy acá. Esta capacitación es para ustedes y es para, en definitiva, que puedan sacarse dudas y puedan problematizar lo que les importa. Así que si hay algo, obviamente, constructivo y que apunte justamente a pensar en conjunto, siéntanse libres de hacerlo, y es el espacio justamente. Yo voy a silenciarme porque acopla muchísimo. Así que lo silencio por si alguien quiere abrir el micrófono. Meli, yo aprovecho que lo tengo abierto y te quería hacer una pregunta. Con todas las legislaciones que vienen en nuestro país en manera constante, lográndose, como vos nombraste, tanto la de la ley de identidad de género como la de matrimonio igualitario, y esta capacitación obligatoria para los empleados del Estado en los tres entes del Estado, ¿vos lo ves como que la ley va a permitir que la gente logre esta equidad? ¿Cuántos años crees que puede llevar a lograr una equidad, por más que sea obligatoria, por más que esté la ley? ¿Sí? El tema este del vocabulario inclusive, ¿sí? ¿Cómo vos lo ves como que va a desarrollarse y en mucho tiempo o será a corto plazo? Yo siempre me olvido que ahora que empiezo a tener contacto con cirujanas y demás, manejan certezas y tiempos. Y la realidad es que es muy buena la pregunta. Mira, dicho que se calcula para un cambio tan grande cultural, o sea, tan grande, porque es un cambio de sistema, era un cambio de paradigma que se prueba, se acomoda, ¿no? Y empieza como a tener su propia fluidez con una aceptación significativa. Te podría decir que de igual modo, algo un poco más alentador a eso es que el cambio se está dando. Por ejemplo, la Real Academia Española aceptó el pronombre ella, lo cual es un montón. ¿Por qué? Porque la Real Academia Española, particularmente en sus miembros, tiene una única mujer, son todos varones, y en definitiva, lo que decía es fundamental la construcción del lenguaje, es la forma en cómo nos manifestamos, entonces es fundamental en ese sentido. Ahora, si lo pensamos a nivel normas, hay que entender que las normas en definitiva nos invitan, o nos obligan, por supuesto, a cumplir con determinadas conductas, aceptar determinadas conductas o negar que determinada conducta es correcta. Obviamente no alcanza. Porque el cambio que se da en una contra, si se quiere, esto que veníamos diciendo antes, a cuestiones culturales, sociales, económicas, políticas,
históricas, son muy complejas. Te podría decir que venimos a un muy buen ritmo, porque del 2012, del 2010 al 2020 ha habido un crecimiento significativo normativo y una gran aceptación donde hoy nos estamos preguntando y cuestionando otras cosas. Obviamente hay mucha reticencia todavía. Yo creo que hay algo que trajo el 2018 que fue invitó a que muchas agrupaciones, mejor dicho, muchos espacios de mujeres sobre todo, que se dedican a determinada cuestión específica, se miren entre sí y se problematicen cosas de su espacio. Siempre fue problematizar hacia afuera. Hoy es, por ejemplo, abogadas feministas, Abofem en su particularidad, cirujanas argentinas, las que fueran, se plantean problemas hacia adentro, donde se encuentran con más cosas en común que cosas en contra. Este último periodo tan fuerte de lucha colectiva menciona tanto. Te podría decir que, digamos, el exceso también de la globalización invita a que nos podamos mover y que la virtualidad de las redes sociales tengan como una muy... Los cambios totales, que se estudie desde la primaria otra cosa y demás, sí, se calculan aproximadamente 50 años. Graciela, vos querías hacer un comentario, perdón. Sí. Buenas tardes. Primero, gracias por habernos extendido la participación. Comentá de dónde sos, Grace. Uruguay, en Montevideo. Trabajando. Por suerte me bancaron. Bueno, pero está buenísimo. Nosotros, Argentina, me parece que en un montón de cosas es pionera y va muchos pasos adelante. De Argentina en cuanto a esto, Latinoamérica, incluyendo a Brasil. Creo que nos falta muchísimo y creo que lo peor, si bien es absolutamente imprescindible la normatización de un montón de cosas, de hecho en Uruguay tenemos matrimonio igualitario, la ley de la marihuana, tenemos un montón de normas y de cosas que han pasado por allí, por la ley, tenemos una ley, eso no genera el cambio, o por lo menos no todo, porque está acá adentro. El problema está acá. Por supuesto que la ley ayuda, por supuesto que el respaldo legal ayuda. Nosotros ni siquiera tenemos en nuestro grupo contextualizado toda esta cuestión legal, que es sumamente importante. Y quería destacar un par de cosas. Nos ha pasado recientemente que una compañera del grupo denuncia en un programa amarillo de esos de Chimentos una situación que ella cataloga como abuso, como acoso, y con esto genera una debacle en el grupo que prácticamente ahora nos estamos reflotando, pero generó toda una situación de exposición hacia nosotras, y se embanderó con el grupo, y generó toda una situación de ridiculización de todas nosotras hacia la opinión pública. ¿Me explico? Y fue una mujer, y fue una integrante. Entonces, es súper, porque no son solo los varones, incluyendo mucho que fuera una mujer que estuviera dentro de nuestro mismo grupo. Entonces, Uruguay muy empañada en esto, solamente 2 mujeres, una es la secretaria, seguramente que va a servir el café, y la otra es la vocal, cantará, ¿no? Entonces, de todas maneras, no, lo que nos ayudan a todos a conocer las realidades en otros lugares. Sé que nosotras todavía estamos atrás. Yo me desmoralicé mucho con lo que nos pasó a nosotras en particular, pero bueno, creo que tenemos que seguir andando y creo que bueno, que entre todas nos podemos ayudar y nos podemos contener. Y para mí, esto es para nosotras, porque hablo en nombre de todo el grupo, es de una importancia superlativa, y bueno, les mandamos muchos saludos y muchas gracias por permitirnos la participación. Y bueno, y la abogada, no, hasta, o sea, sin palabras. Lina. No te desmoralices, que No. antes de darle la palabra a alguien más, les cuento que
ayer me llamó una alumna de la Facultad de Medicina que quiere hacer cirugía, que nos contactó, nos buscó por las redes sociales si había mujeres y nos mandó me mandó un mail que lo levanté yo en la página y me dice unas cuantas chicas que están estudiando medicina y que los mismos profesores les dicen que la cirugía no es para ellas, porque ni siquiera hay baños profesor de la facultad de la UBA le diga a una alumna que le va y le plantea yo quiero hacer cirugía y le diga no es para vos, porque la cirugía no es para mujeres, mucho menos una mujer con un hijo, porque ten en cuenta que ni los baños están preparados. No, me parece una cosa, por supuesto, me agradece las veces palabras que tienen el femenino. ¿Por qué no las usamos? ¿Por qué no usaríamos médica? ¿Por qué no usaríamos cirujana? ¿Por qué no? Y como vos decís, Graciela, hay gente que entra en algunos cargos como o nada, y la vocal seguramente será vocal suplente que no tiene ni voto. Y uno se pregunta por qué funciona así, y no sé, porque a lo largo de la historia funcionó así, porque ya lo vimos 1000 veces, las primeras cirujanas nos vestíamos de hombres para poder ejercer la medicina, porque si no nos quemaban en la hoguera. Yo el otro día, leyendo y buscando y mirando cosas, encontré de Olimpia de Gauche, en Francia, una escritora de la época de la Revolución Francesa, que se le ocurrió hacer los derechos del ciudadano, en realidad trasladado a la mujer. Una pregunta que a mí me gustaría, que creo que, la iniciativa nuestra es capacitarnos, esto que armamos con Abofem y que venimos, creo que desde que armamos Cirujanas y se lanzó la capacitación de Ley Micaela, que la queremos hacer para nosotras. Porque justamente lo que preguntan acá es lo que nosotros nos preguntábamos, que en el ámbito estatal es una ley que se implementa, que es obligatoria, que la capacitación está, pero quedan un montón de huecos donde no se aplica esto. Entonces nosotros tuvimos que salir a buscarla, y lo que preguntan justamente es esto, la realidad muestra que no está el nombre, dice Dell, que debe ser la computadora. Es de implementación formal en el ámbito estatal, la realidad muestra que no se aplica en el medio sanitario. ¿Cómo se hace para que se... Acá preguntan específicamente un hospital provincial de la región de La Plata. O sea, eso es como un... Nosotros creo que detectamos eso, como que hay un hueco, hay un vacío en el cual hay niveles en donde todos se capacitan y después hay lugares donde, como no es obligatorio, social. ¿Desde qué punto hay un compromiso social? Y sobre todo con la aplicación de la equidad de género. No es una obligación solamente para el Estado o incluso las abogadas o incluso la justicia. Es una obligatoriedad para todas las personas que pretendemos un cambio, porque lo hemos vivido de situaciones y lo hemos padecido. Entonces el cambio real y sostenido tiene que ser de alguna manera trabajado por absolutamente todas las personas que integramos una sociedad. Obviamente hay un montón de factores que quedan afuera y les diría, incluso les diría que hay un montón de espacios del Estado donde no se da esta capacitación, que llega a los estratos por más ejemplo, los hospitales visibles. Públicos no, ninguno. No, bueno, obviamente, pero porque en realidad debería dotarse de esa capacitación al Ministerio de Salud principalmente y bajarlo, por supuesto, claro, exacto. Claro. Pero igual, no alcanza, me explico, o sea, lo que realmente están haciendo hoy, y celebro lo que están haciendo, independientemente de que puedan tener una relación con Abofem, independientemente de que en Abofem y tantos cirujanos respetamos la lógica de que es una capacitación gratuita que se brinda, ¿sí? O sea, no es una capacitación como otras que, digamos, tiene que ver con la particularidad de la hora cátedra, si se quiere, apunta a otro lado. Entonces,
el poder generar esta posibilidad, que se dé cada vez en más espacios, que otro tipo de agrupaciones, asociaciones y, si se quiere, profesiones sobre todo, donde trabajamos constantemente con gente y a la vez detentamos espacios, podamos tener esta formación básica. Que después quede en la posibilidad de cada uno y cada una intensificarla. Antes de pasar a la otra, dejo un comentario que están diciendo acá, palabra ella. Salió en los medios de comunicación que la retiraron de la Real Academia Española. Habría que ver cómo queda a posteriori, porque la realidad es que en esta incorporación y después sacarla, la excusa fue en esta idea de neutralidad, las confusiones que se daban. Por eso yo mencionaba que los cambios reales y sostenidos se dan en mucho tiempo, justamente por esto, porque es un vaivén, ¿no? Porque lugar a que se caiga la teoría biologicista de que acompaña el género. Se designó actualmente al Ministerio de Desarrollo a instruir a todos los ministerios y a convocar una mesa para poder conformar las capacitaciones y definir las capacitaciones en cada área. Es decir, que un representante del Ministerio de Salud que va a formar parte de esa mesa es el que va a conformar después todas las capacitaciones que van a involucrar desde el Ministerio de Salud a todo lo que dependa del Ministerio de Salud. El Ministerio de Economía tendrá que hacer lo propio hacia adentro del Ministerio de Economía, pero es el Estado quien debe tomar la posta y obviamente también nosotros como parte del Estado, ya no como funcionarios, sino como parte del Estado, somos los que tenemos que exigir en cada provincia que aquella provincia aún no esta posición, a todos sus funcionarios, a todos sus actores y bajar estas capacitaciones, empezar a demandar justamente la capacitación, ¿no? Pero es fundamental el rol que cumpla el Estado en lo que tiene que ver con estas capacitaciones. De hecho, la Universidad Autónoma de Entre Ríos ya hizo toda la capacitación para todos sus profesores, docentes, no docentes, graduados, justamente también por la vinculación quizás, lo que explicaba Micaela para la UADER, pero bueno, todas las instituciones del Estado, en esto ha sido fundamental el rol del gobierno de la provincia, y es donde me parece que es importante que cada provincia tome el rol en este sentido, ¿no? Y demandarlo desde cada lugar, cada uno, para que en los hospitales públicos, como planteaban ahí, si no reciben la capacitación, exigir que la capacitación se haga desde el gobierno de la provincia. Buenísimo. Meli, ¿querés ¿Alguien? continuar para cerrar? Sí. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta antes de que cierre, Meli. Está más o menos lo mismo, es porque desde los lugares de trabajo no se abordan, y las iniciativas desde SICOP, por ejemplo, que bueno, que es una agremiación, ¿sí? Pero que no han llegado al nivel ministerial. Ese es el tema. SICOP es médico sanitario en la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, lo que sigue ahora, puntualmente, que es un poco lo que estaba leyendo en el chat, ya nos empezaría a adentrar en lo que es la violencia de género en su explicación y sus particularidades. Obviamente no va a entrar para hoy porque no entra por los tiempos, pero sí lo que podemos hacer es para el próximo encuentro, arrancar directamente con la escalera. Me gustaría, les pediría por lo menos, si hay más de 2 varones, no sé si hay más, pero ustedes me dirán, 2 varones y mínimo 2 mujeres si hay más, pero para comparar las situaciones. Para quien no se explico, ¿qué es? Solo se mueve, digamos, depende la respuesta, si es sí, si es no. No mueve escalón, me quedo en el mismo escalón. La respuesta sí, de eso después lo vamos a ver, porque eso es justamente lo interesante. Cuando sí, y si nos encontramos
que tenga más. Sí, también hay que verlo, tiene que ver con, como último, mi idea en lo que hemos charlado con las cirujanas fue el plantear situaciones específicas. Cuando hablemos de las violencias, van a salir un montón de situaciones específicas. Obviamente no vamos a responder ni poder de las prácticas, dotar ese espacio para problematizar cuestiones genéricas y sin invitar enviará vía mail en todo caso para que puedan tener situaciones específicas donde acercarse y pedir ayuda necesario. Lo que me interesa en este final, y además algunas me han pedido el material, lo pueden ir leyendo, me pueden hacer alguna pregunta en los primeros minutos, vamos a empezar en punto, o sea que los primeros 10 minutos podemos utilizarlos para el ejercicio 15. Se les alguna pregunta y avisen a la brevedad, así yo puedo descargarlo y se lo paso directamente nuevamente a las que los pueda facilitar rápido. Porque explica, digamos, de manera, por supuesto, más acabada lo que yo intenté ir mencionándoles. Y bueno, y por último les quería plantear esto que me parece fundamental también, que es que nos quedemos con la idea, porque la segunda parte es más álgida en contenido de lo que refiere a la violencia, que entendamos a la violencia, y así lo se es definida internacionalmente y también en la normativa que tenemos en nuestro país, como una serie de acciones y omisiones que apuntan a una relación asimétrica. Yo la definición se las voy a traer igual, no se preocupen, para que la puedan tener. Pero es importante que pensemos en la acción y en la omisión. ¿Por qué digo esto? Porque cuando les mencioné dos de las preguntas que se hicieron en la encuesta, una era la vivencia de la violencia y otra es el haber visto la violencia. Entonces es importante porque el hecho de la violencia en sí puede darse de manera directa o de manera indirecta, y me gustaría también invitarlos a pensar que no es la violencia física la única manifestación. De hecho, podríamos pensar el ejemplo que dijo Andrea de la superheroína con una S, como pensar en Clark Kent, es una clara muestra de violencia simbólica donde posiciona al superhéroe al varón y donde la mujer no tiene ese rol de superheroína, será otra cosa, porque Superman hay uno solo. Y por último, en base a las preguntas del chat, algunas menciones, recuerden algo para que ustedes están y sobre todo lo que son los espacios de la salud. Pensemos que muchas veces nos vamos a encontrar con mujeres que hagan la réplica patriarcal que es pensada e imaginada para el varón, porque hay una cuestión que tiene que ver con el posicionamiento y con la idea de el ascender socialmente, que el que asciende es el varón, que se asciende siendo duro, se asciende siendo inflexible, se asciende teniendo determinadas características que se les han asociado al varón, porque la mujer asociada en forma de construcción social somos débiles. Entonces es importante que sepamos que lo que hace esa mujer es una práctica, obviamente no consciente en todos los casos, efectiva de esa patriarcal, flexible de exponer inclusive, tanto como lo haría un varón, porque lo he escuchado mucho y lo leí bastante en el chat, que a veces son peores las mujeres que los varones, justamente porque hay una idea de pensar que para sostenerse en ese tienen que hasta ser peor que un varón. Es que menciono, son construcciones sociales, son están totalmente incorporadas a la sociedad. Vuelvo a lo mismo, esta de decosteas, desandar. Respecto a esto, un hecho fortuito sucedido la semana pasada en mi hospital, en una charla sobre este tema, sobre conéctense, escúchenlo, miren, tratemos de dar una opinión, porque es cierto que terminamos hablando nosotras, pero bueno, sumémonos y hablemos todos. Me
interesa, no me hace ni más valiosa ni menos valiosa, digamos, para ser valiosa y para tener lo que calculo yo que él habrá querido decir, coraje, energía, fuerza, no sé, hay mil maneras de decirlo, lo comparó con su órgano reproductor, digamos. Y la verdad es que yo no necesito demostrárselo a nadie, ni ninguna de nosotros, ni los hombres a nosotros, ni nosotros a los hombres, digamos, mezclamos todo el tiempo todo. Y esto es un poco esto que estás diciendo, es la cosa conformada de la mujer que para ser buena se tiene que parecer al hombre. Y por eso se tiene que mimetizar al hombre, se tiene que vestir como el hombre, en versión femenina, pero como el hombre. Hemos tenido épocas, chicas, las que somos más viejas, que se nos han cuestionado los colores de pelo, digamos, y cosas por el estilo en el trabajo. Entonces, también nosotras, bueno, ni que hablar de los tatuajes, Graciela me hace seña, ni que hablar de los tatuajes, pero mujeres, digamos, ese es un preconcepto. Si la mujer se tatúa, la mujer se tatúa, pero también el hombre que se tatúa lo tiene que esconder y no lo puede mostrar, porque no está bueno un médico tatuado. Y eso es un preconcepto que nos abarca a todos por igual, a hombres y a mujeres. Lo que pasa es que el hombre la campea más, pero en esa me parece que estamos todos juntos, digamos. Aceptar que un hombre se quiera teñir, aceptar que un hombre se quiera tatuar, aceptar que vaya un médico, digamos, yo tengo 3 aros de acá y 3 aros de acá, y si un médico quisiera tenerlos, un hombre, ¿por qué no podría? Porque también es un estereotipo que lo tenemos que sacar, porque no importa lo que nosotros somos capaces de dar, de hacer en nuestra profesión, con si tenemos las uñas pintadas, si usamos aros, si nos tatuamos, si nos teñimos el pelo, si somos hombres o si somos mujeres. La buena presencia, ¿no, Andrés? La buena presencia por supuesto, que te exigen. Por supuesto, está bueno, digamos, está bueno, siempre garpó, entre comillas, vestirse, estar siempre bien vestido, y entonces un poco, fíjense, por ejemplo, los ambos son todos iguales, son enormes, y son todos iguales. Y si vos te pones un ambo con la chaqueta de florcita, es porque debe ser pediatra. Y si ya a mí me gustan las flores, digamos, Cecilia es de las que le gustan los ambos con las flores, con los colores. Cuando yo era residente tenía un ambo color borrabino, era casi rojo, no era rojo, pero era un violeta furioso, y sí, grandes, porque en ese momento se usaba, porque me pintaba las uñas, yo era la única residente, y mis compañeros un día entraron y me dijeron, ¿qué olor a esmalte de uñas? Y le dije, bueno, acostúmbrate, porque yo en mis ratos libres me pinto las uñas, y uno de ellos osó decirme, ya que barré. Imaginen. La historia. Pero bueno, ese es otro tema. André, Glenda, discúlpame. tenemos un minuto. Esperá. Sí. Tenemos a Glenda García, que es de Venezuela, que quiere hablar. Y está bueno si. ¿Dónde estás? Ahí está, Glenda García. Te lo pido, por favor. Por el próximo. Muy bien. Conocían todo el resto de la institución. O sea, y fue difícil en la parte, cuando entré a cirugía, era una de las pocas mujeres que habían, y me decían, tú tienes que pasar los pacientes tú sola. Yo 1,5 metros, pesaba 45 kilos, bueno, fue el reto, yo lo hago. Gracias a Dios, era judoka, tenía mis técnicas, levantaba mis pesas, y aunque sea chiquita, tenía fuerza. Así que logré vencer todos esos retos, y bueno, ahora soy jefe de servicio. Tuve que darle muy duro, estudiar más que todo el mundo para lograr mi puesto, y gracias a Dios lo logré. Entonces sí podemos. Pero esto que acabas de decir, Glenda, no sé, Meli, vos qué pensás, pero
tener que demostrar el doble para acceder a un cargo que quizás a un hombre se lo darían casi por tácitamente, ¿no? Le corresponde, y nosotras tener que demostrar el doble, lo que vos decís, casi un continuo, ¿no? Creo que es... Violencia. Sí. Es violencia. ¿Por qué tenemos que demostrar el doble, no? ¿Les parece, Meli? Yo quería hacer un comentario porque uno de nuestros participantes, que le vamos a dar la palabra, o por lo menos voy a leer lo que escribió, nos puso en el chat que a él le parece como que la charla quizás está dada desde el punto de vista de las mujeres, que le digo que nos puso como que falta como la otra campana, falta la visión del hombre de todo esto. ¿Y qué opinas con respecto a eso? Como que de lo que estamos hablando es una cosa de mujeres o quizás no, es en realidad lo que proponemos es un cambio de paradigma para mujeres y hombres, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, es que el cambio es de paradigma, que ellos entiendan de que podemos estar juntos. No separarnos tanto, no es que demostrarlo. A Meli le pregunto, a Belisa, pero es verdad. Sí, a ver, primero que nada, bueno, pienso que toda la exposición no habla de mujeres, no habla de las mujeres y no hay una, sino que habla de la necesidad de una ampliación y la perspectiva de género rompiendo ciertas lógicas que están dadas. Que hablemos del ejercicio de la violencia y obviamente mencionemos determinadas cosas y hasta amplíe la mirada de no, digamos, dejar única y exclusivamente al varón como el que ejercita y hace o comete hechos de violencia, es justamente ampliar y no poner en un lugar de un género